Una vez más tenemos el privilegio de tener desde los estudios centrales de televisión de Creciendo en Gracia a nuestro apóstol José Luis de Jesús. Apóstol, bendecido. Para mí es un honor, Martín, estar de nuevo contigo en este programa que me han dicho que ha causado tanto impacto. Sí, apóstol, han sido cientos de llamadas, todas las ciudades donde hemos emitido el programa, las llamadas, las cartas, los faxes, los correos electrónicos. Ha sido bien especial. Supe que el centro educativo en Santa Fe de Bogotá recibió 200 llamadas de un programa. Solamente en el programa pasado, así que además las otras ciudades en todo Colombia y los países. Eso me alegra mucho, sí, porque en todo este tiempo hemos venido hablando de unos puntos doctrinales que descontaminan la mente del creyente para llevarlo a otra gloria, que es el propósito del tema de hoy. Llevarlo a una gloria práctica de lo que esto significa y los beneficios que trae a nuestra vida. Maravilloso, apóstol. ¿Qué título tiene el tema del día de hoy? Bueno, el título de hoy es El don de la fe. El don de la fe. Así que invitamos a todos ustedes que en este momento graben, anoten estos versículos, llamen a otros. Comenzó Creciendo en Gracia y el tema del día de hoy, el don de la fe. Apóstol, comenzando con el tema, ¿cómo el don de la fe específicamente? ¿A qué se refiere? Bueno, la fe es un espíritu, o sea, la fe no es algo que tú produces por tus esfuerzos o porque te hinca o por logros personales tuyos, no es de tu competencia. La fe es un don, es un espíritu que los elegidos del Señor traen ya integrado en el creyente. O sea, eso ya viene en cada creyente. Eso viene solo en los creyentes, en las ovejas. Por eso Jesús, cuando habló de sus ovejas, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, porque ese don que traen les capacita para entender la voz del Espíritu. Ahora, apóstol, esa fe, el don de la fe, ¿estuvo antes de la cruz, después de la cruz? ¿Cuándo comenzó exactamente el don de la fe? Bueno, antes de manifestar el pueblo judío, a Abraham se le conoció como el padre de la fe, porque él actuó en fe y Dios le llamó el padre de la fe. Pero cuando entró la ley, que es cuando se forma la nación judía, la fe desaparece, porque la ley no es de fe. Donde hay ley, no hay fe. Entonces quiere decir que el don de la fe comenzó después que Él resucitó. Por ejemplo, me gustaría que leyeras a Gálatas capítulo 3. Pienso que es el verso 23. 23, sí. Vamos a la lectura. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Exactamente. Aquella fe que iba a ser revelada. Entonces estuvimos confinados, o sea, los elegidos estuvimos presos. Dios nos guardó, nos reservó, nos predestinó a los gentiles para aquella fe que iba a ser revelada. Quiere decir que no estaba, porque Martín, donde hay ley no hay fe. No hay fe. Por eso dice antes que viniese la fe. Antes que viniese la fe, quiere decir que venía. No estaba. O sea, el pueblo judío, los judíos que estaban bajo ley, no eran partícipes de esa... No, porque en ley el hombre que haga estas cosas vive por ellas, pero en fe tú no haces, ya está hecho. El don viene para descubrir lo que está hecho para ti. Apóstol, ¿y entonces cuándo comenzó exactamente? ¿Cuándo se manifestó? ¿Quién fue el autor de Bueno, así mismo lo dice, el autor y consumador de la fe es Jesucristo, después que resucitó. Allá en Hebreos capítulo 12, verso 2, ¿podemos darle veracidad a eso? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Ahora, esa fe, Martín, eso es un don. Por ejemplo, puedes ver, vamos a tener que seguir dándole lectura a los versos bíblicos. Sí, claro, cómo no.
en Efesios capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice el apóstol hablando del don de la fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjate lo que dice ahí Martín. Por gracia sois salvos. Entonces te dice, no por tus obras, no por lo que tú logras, es por medio de la fe. Y después que te dice que es por medio de la fe, alguien pensará que esa fe tú tienes que alcanzarla esforzada. No, dice por medio de la fe. Y esto, la fe, aclara, ¿no? No de vosotros. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Quiere decir que eso es un don que está, tú naces con ese don. El Evangelio lo alumbra y lo activa. O sea que ¿quiénes tienen ese don, apóstol? Solo las ovejas. Los lobos no las traen. En otras palabras, los escogidos del Señor traen ese don. Esa fe, ese don. Y es un don completo. O sea, ese don tú no le puedes ni quitar ni añadir. Tú sabes que yo no sé si tú tienes memoria de personas que dicen, ay Señor, auméntame la fe. Ajá. Porque los apóstoles una vez dijeron, auméntame la fe. Ajá. Bueno, eso cabía antes de Cristo morir, pero después que murió tú no puedes decir, Señor, auméntame la fe. Porque eso es un don que está completo, no se te puede aumentar. Lo que se te puede es dar más información para que la uses más poderosamente. Pero eso es un don que no se le puede quitar ni añadir. O sea, no hay un creyente con una fe pequeña y el otro con una fe grande, o el pastor de la iglesia tiene una fe grande y los otros. Todos tenemos el mismo don, el don de la fe, porque el don que te salva, que me salva, que te salvó, que lo salvó a ellos, es un don y viene completito, eso está integrado en cada creyente. Ese don se pierde, hay manera de que en un descuido, por alguna dificultad, alguna obra de la carne, se pueda perder. Fíjate, por eso es que nosotros enseñamos que la salvación no se pierde, porque lo que te dio a ti la salvación fue el don de la fe. Ajá. Y Romanos 11:29, me gustaría que le dieras lectura para que veas lo que sucede con los dones. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. No se puede revocar. O sea, no se puede revocar. Quiere decir que ese don, una vez tú descubres que está en ti, y tú lo descubres cuando confiesas a Jesús como tu Salvador. Cuando algo te dice que Jesús murió y resucitó, cuando tú crees eso en tu espíritu, pues ahí tú descubres que tú tienes el don de la fe. Y ese don está contigo para siempre. Por eso es que Colosenses 2:10 dice que en Él estamos completos. Porque imagínate, con ese don no se puede orar, Señor, dame fe, auméntame. O sea, concluimos hasta aquí que todo creyente tiene ese don. Todo creyente en Cristo Jesús tiene ese don. Ahora, ¿cómo se activa ese don, apóstol? ¿Cómo se puede, que el creyente que nos está viendo ahora dice, maravilloso, he descubierto que tengo la fe de Cristo, el don de la fe, pero ¿cómo lo activo? Orando mucho, esforzándome. ¿Cómo se activa? Bueno, eso es bien importante, porque si usas los medios incorrectos para desarrollar el poder de ese don, pues no te va a trabajar y te confundes. En Romanos capítulo 10 nos da la receta. Capítulo 10, creo que es el verso 14, pienso. El 17 posiblemente. El 17, sí, mira. Sí. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra. O sea, la palabra de fe. Porque anteriormente dice, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, que el alimento de ese don es leyendo y no cualquier palabra. No, es las 14 epístolas de Pablo. Déjame hacer esto bien claro a todos los que me están escuchando. El Evangelio de gracia es lo único que activa y alimenta ese don. Si te pones a leer, por ejemplo, la Escritura, los salmos, aún los libros históricos como Mateo, Marcos, Lucas, eso no activa la fe. Porque eso es una información que no está programada para activar el don de la fe. Lo único que te activa la fe es la palabra de gracia dada a través del apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles. Porque a él fue el que se le encomendó ese ministerio de la fe. O sea, que solamente por la palabra se activa. Una vez se oye la palabra, puede activar ese... Exactamente. Y no es tu fe, es la fe. O sea, no es tu fe, porque tu fe no sirve, Martín. Tu fe sirve para montarte en un avión y pensar que vas a llegar. Digo, si llega.
Entonces, pero eso es el don de la fe. O sea, ese es el espíritu mismo que está en Jesucristo que te viene a ti. Por eso Pablo dijo, el justo por la fe. No por fe. Por la fe. En el antiguo pacto era por su fe. En el antiguo pacto era por su fe porque eran por sus obras, sus esfuerzos. Pero entonces tú notas que en Romanos 1:17 dice que como está escrito, el justo por la, no por su, no por mi fe, sino por la fe. Por la fe divina. Así que eso es un don maravilloso, Martín. Apóstol, qué precioso. Yo recibo que todos los bendecidos ya han entendido esta parte, tenemos el don de la fe. Ahora, apóstol, entrando ya en los beneficios, la aplicación, ¿cómo se aplica, cómo se activa, cómo podemos poner a desarrollar esa fe que tenemos en la vida diaria? Bueno, fíjate, es bien importante notar, Martín, que el don de la fe que está en nosotros, o sea, yo no tengo que orar por ti para que tú tengas más fe. Pablo una vez llamó que tenemos que dejar los rudimentos de la fe en Dios. O sea, tú no tienes que estar, Dios mío, ayúdame. No, porque es que ya el don está en ti. Es como Moisés, imagínate Moisés frente al mar rojo y viene el enemigo y entonces le empieza a clamar a Dios. Entonces Dios le dice, no clames a mí, ¿qué tienes en la mano? Y entonces él tenía la vara, sí. Y entonces le dijo, tírala contra el agua, y la tiró y entonces se abrió el mar. En otras palabras, ahora tú no puedes, un creyente del Nuevo Testamento no está supuesto a estar de rodillas, Señor, ten misericordia, porque no me ayuda, que mira, el pastor ore por mí. ¿Tú has oído eso de pastor? Sí, porque el pastor es que tiene una fe más grande. Sí, no, si el pastor y el creyente tienen el don de la fe, entonces ahora lo que tú tienes que hacer es comenzar a confesar la palabra escrita. Para eso lo mejor es ver segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el verso 13, mira lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El secreto ahí, Martín, está en hablar, porque en el viejo pacto era por obras, y entonces el hombre vivía por lo que hacía, pero en el nuevo pacto el hombre vive por lo que habla. Vamos a darle una lectura a Romanos capítulo 10, verso 3, mira a ver dónde es que dice que el hombre que vive, que haga estas cosas, vivirá por ellas. Dice, porque 10:5, Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Que haga, sí. Allá era hacer. Es hacer, acá es. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El secreto ahí, Martín, está en hablar, porque en el viejo pacto era por obras, y entonces el hombre vivía por lo que hacía, pero en el nuevo pacto el hombre vive por lo que habla. Vamos a darle una lectura a Romanos capítulo 10, verso 3, mira a ver dónde es que dice que el hombre que vive, que haga estas cosas, vivirá por ellas. Dice, porque 10:5, Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Que haga, sí. Allá era hacer. Es hacer, acá es hablar. Por eso es que dice, teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, el espíritu que está en ti, está en mí, está en ellos, está en todos los elegidos, es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Hay que desarrollarlo con pláticas como esta. Entonces, ¿qué sucede? Que teniendo ese espíritu, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, ya lo creo. Porque la palabra, al yo leerla, me da creencia. Es viva. Entonces, dice, creí, por lo cual hablé. Entonces, en este día, Martín, yo quería invitar a miles de personas. O sea, hoy vamos a tener sanidades,
van a haber muchas sanidades, nos van a escribir diciendo todas las sanidades que van a haber. Prosperidad. Porque cuando tú haces eso, los ángeles que están a servicio nuestro comienzan y se llevan, como en esta semana una hermana en Bolivia, la iban a operar de un tumor y entonces ella confesó la palabra y cuando fue donde el médico el tumor se había ido. O sea, los ángeles hacen maravillas, pero no imponiendo mano. No hay que imponer mano. Antes de la cruz, pues Jesús ponía la mano sobre los enfermos porque el don no estaba. Claro. Pero ahora se convierte en un rudimento porque ahora yo no tengo que ponerte la mano encima porque ya no es que tú tienes el mismo espíritu que yo tengo. Adentro ya. Y entonces lo que tú tienes que hacer es creer por lo cual hablé. Por ejemplo, el primer beneficio que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de prosperidad. ¿Podrá ese espíritu de fe llevarte a ti a prosperidad? Hay un principio. Te voy a pedir que leas segunda carta a los Corintios capítulo 9, verso 8. Mira el principio de sanidad. Segunda carta a los Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es una posición, Martín. O sea, alguien puede decir, no, yo no quiero ser rico, eso es vanidoso. Si desde 2000 años atrás hubiera comenzado, no hubieran pobreza en los pueblos. Lo que sucede es que como el pueblo no lee esos versos bíblicos, se quedaron con Jesús antes de la cruz, que dice que no tenían de recostar su cabeza, o sea, pensaban que él era pobre, porque él siendo rico se hizo pobre. Pero la pobreza de él era para enriquecer a las naciones. Pero se obvió esa posición. Martín, tú tienes todo el derecho de decir yo soy rico. Aunque no tengas un centavo. Y bueno, no, yo te estoy diciendo que tengo dinero. Yo lo que te estoy diciendo es que soy rico. Eso es una posición. Cuando tú haces eso, tú honras a Jesucristo y los ángeles te escuchan. Entonces, le toca a los ángeles, por tú hablar la palabra de fe, le toca a ellos conseguirte un mejor trabajo, buscarte amistades que te lleven a una situación financiera mejor. Te protegen para que no hagas malos negocios. O sea, es un espíritu de prosperidad. Que estamos llamados a hablarlo. Es cuestión de hablarlo. Sin verlo, aún sin verlo. Aún sin verlo. O sea, llamando las cosas que no son. Que no son, porque el padre de la fe, recuerda, dice que él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen. Y entonces, ok, yo decirle, por ejemplo, ir a Cuba, que nosotros tenemos allí 9 centros educativos. Imagínate yo decir allí, somos ricos. Pues yo lo he visto recogiendo allí las ofrendas. Hermano, usted es rico, diga, soy rico. Y la situación financiera allí es precoz, tú sabes, es bien delicada. Pero ellos dicen, bueno, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Un buen creyente en Jesucristo habla así. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque pasen años. Porque el padre de la fe le pasó eso. Mira, Dios, el principio está en este, Martín. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, pero él estaba viejo y su esposa estéril. Pero como Dios lo dijo, por eso es que él le llaman el padre de la fe. Como Dios se lo dijo, entonces él cogió y dijo, bueno, yo lo creo. Vamos, gracias Señor por ese hijo. Y lo dicen, léete a Romanos 4:17 para que tú veas el principio que los que nos están escuchando hoy tienen que hacerlo. Dios, a mí me ha trabajado, a ti te ha trabajado, a todos los bendecidos que estamos en este ministerio nos trabaja. ¿Por qué no le va a trabajar a uno más que venga? Claro que sí. Si Dios no es mezquino. ¿Qué dice? 4:17. Sí. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Que no son? Como si fuesen. Como si fuesen. Así que yo invito a los que me están escuchando que digan, yo soy rico. Es que es tan incómodo para la carne no quiere decirlo. Y otros creen que estamos enseñando doctrinas nuevas. No. La prosperidad es parte del evangelio, que tú tengas, como dice primera carta a Timoteo 6:19, que Pablo dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué maravilla. Y también Pablo dijo el amor al dinero, pero no amamos el dinero, lo que amamos es la prosperidad. El dinero lo usamos para que esta palabra corra, como hemos hecho, ¿no? Lo invertimos en el mismo reino y todos prosperan. Así es. Es apóstol que un creyente, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, con ese don, no se conforma a la situación de su país o de su nación, él puede declararse rico donde esté.
aún viendo la situación financiera. Y los ángeles están llamados a... Y los ángeles están llamados a prosperar a ese que se colocó en esa confesión. Uy. Porque es teniendo el mismo espíritu de fe. Creí por lo cual hablé. El que está hablando. El problema es que mucha gente no habla. Se ponen a pensarlo, a meditarlo. Señor, si yo pudiera... Si tú no puedes hacer nada. Nuestra competencia viene de Dios. Dios lo dice, yo lo creo. Ahí lo dice, yo lo confieso. Yo lo confieso. Entonces, Apóstol, ¿qué otro beneficio? La prosperidad. La prosperidad. Vamos a hablar ahora de sanidad. Sanidad. Porque puede haber alguien que esté enfermo que nos esté escuchando y queremos enseñarle los principios de sanidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 10. Mira lo que dice. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos mortales. Fíjate, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. No es que tú vas a coger una cruz y vas a cargar y vas a andar en tristeza. Lo que eso quiere decir es, como ya tú sabes que la muerte de Jesús trajo el don de la fe, pues entonces tú siempre cuentas que como Él murió para darte ese espíritu de fe a ti, entonces tú dices, recibo que la vida de Jesús se manifiesta en mi cuerpo mortal. Quiere decir que si la vida de Jesús se manifiesta en mí, Martín, y yo tengo un cáncer, como hemos visto, sida, cáncer, todo tipo de enfermedad, es confesar. Si la vida de Jesús se manifiesta en el cuerpo del que me está escuchando, ¿qué va a suceder, Martín? ¿Qué va a suceder si la vida de Jesús se manifiesta en un enfermo de poco ánimo, que está atribulado, que está deprimido por lo que ha pasado, por los sufrimientos? La vida de Jesús inmediatamente activa el poder de Dios. O sea, apóstol, esa persona no necesita un ayuno, orar muchas horas, tirarse de rodillas, no. Ya el que hace los milagros vive dentro de él, entonces. Pues si está el don de la fe que está dentro de ti, es cuestión de activarlo por la boca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es una palabra de fe. Y fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. A veces no se ve. No se ve, pero tú lo confiesas y del mundo espíritu vas al mundo físico. O sea, me puedo declarar sano en este día. Tú estás sano. Yo estoy sano. De la cabeza a los pies. Yo estoy sano. Y próspero. Y próspero. Y salvo siempre. Sí, salvo. Próspero, sano, salvo. Hay otro beneficio, hay otro beneficio más que a mí me gusta mucho. ¿Me has comentado los ángeles? ¿O? Bueno, los ángeles son los que traen, activan esos milagros en nuestra vida. Pero, reposo, por ejemplo, paz. ¿Tú sabes cuántas personas no tienen paz y viven amargados? Y siempre tú les preguntas, ¿cómo estás? Aquí, tú sabes, que este país, que el gobierno, y siempre se están quejando. Mirando las circunstancias. Mirando circunstancias. Mira lo que dice Romanos 15:13. Es bien importante lo que hace esta palabra de gracia, ese espíritu que está en todos los creyentes. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, no en el obrar, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. En el creer, no en el obrar. Sí, las iglesias cristianas se ponen a obrar. Y ahí es. Y empiezan a ayudar. Y empiezan a enviar misas y novenarios y a pagar votos. Tú sabes, empiezan a hacer. No es tiempo de hacer nada. Es tiempo de hablar la palabra del Evangelio, confesarla. Y cuando uno lo hace sin contaminar eso, porque tampoco esto es como una lotería, voy a ver si trabaja. No. Tú tienes que alimentarte de la palabra de gracia y comenzar a confesarla hasta que tú ves que lo que Dios promete lo cumple. Y no orar cualquier cosa, entonces, orar conforme a lo que está. Orar conforme a lo que está escrito. Por eso es que dice que conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Tiene que estar escrito. Si está escrito, agárrate de esa promesa para que tú veas cómo trabajas. O sea, puedo orar muchas horas, pero si no tiene el fundamento de la gracia. Sí, tú puedes orar, tirarte de... Mira, si por orar, atiende bien, Martín, si por orar, si la oración hiciera algo, Cuba estuviera libre, no hubiera hambre en los países, no es orar, es confesar correctamente. Si no lo haces correctamente, no te va a trabajar. Apóstol, entonces todos estos bendecidos que están en sus casas, que nos ven en las cárceles, que nos ven en todo sitio, ellos ya tienen ese espíritu de fe, pueden activarlo, cambiar las circunstancias, su hogar. Sin hacer nada. Sus hijos, darle ese espíritu de fe. Martín, yo vivo hace 14 años haciendo nada, hablando.
tú no ves que Pablo dice que ahora con la mente le sirvo a la ley de Dios. Romanos 7:25 dice que antes era con el cuerpo, pero como ahora pasó la ley, ahora es la gracia solo trabaja con espíritu. Y entonces el espíritu tuyo comienza a confesar la palabra. Yo no he hecho nada, Martín. ¿Tú te crees que yo pierdo el sueño orando por ti? Yo puedo orar por ti, por específico. Señor, mira, Martín va para un viaje específico, pero yo, ay Señor, bendíceme. ¿Cómo yo voy a decir bendíceme si tú estás completo? Tú tienes el mismo espíritu de fe que tengo yo. O sea, eso es como la gente por ahí que dice, pastor, ore por mí. Y llaman, ay, oren por mí. Y van por allá, ay, oren. Paren esa peridera de... Cadenas de oración. Cadenas de oración. Vamos a hacer una cadena de oración. No. Todos tenemos el mismo espíritu de fe. Es tiempo de declarar la palabra, Martín. Yo voy a hacer una oración de fe, de que los que nos están escuchando ahí en sus casas echen fuera todo espíritu de pobreza, todo espíritu de queja, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de conformismo. Levántese, coja su boca, levante su sacerdocio. Mira, la palabra confesión es una palabra compuesta con fe. Editación, una editación de fe. Es una confesión de fe. Así que yo declaro ahora, Martín, lo declaramos, así lo recibimos. Declaramos sanidad, declaro prosperidad, declaro paz, declaro espíritu de victoria en cada hogar, porque no hay nada en esta tierra que pueda más que el don de la fe, que ya está dentro de los creyentes. Maravilloso. Apóstol, entrando ya al final, ese espíritu de fe. Entonces, un creyente no es tiempo de estar diciendo estoy pobre, estoy enfermo, el diablo me tiene así, la situación del país, voy a perder el trabajo. No es tiempo de estar hablando conforme a las circunstancias. Sí, no, fíjate, hay un ejemplo bien rápido que te voy a dar. ¿Te recuerdas los espías que fueron? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Que los enviaron. Sí, 10 vieron monstruos gigantes. Mira que ellos estaban malos. Pero como ellos eran de otro espíritu. De fe. De fe. Dijeron, muchachos, aquello está tremendo, está maravilloso. ¿Lo ves? O sea, todo depende con el ojo con que se miran las cosas. O sea, que aún en las situaciones que estemos, podemos declarar nuestro hogar bendecido, nuestros hijos. Con toda bendición. Nuestros hijos prósperos, ángeles a nuestro servicio. El hogar renovado totalmente, Martín. Apóstol, yo recibo que miles de nosotros y todos los que nos están viendo a partir de hoy activan esa confesión, tienen el mismo espíritu de fe. Sí, imagínate. Y veremos los cambios en las naciones. Dios no tiene que ayudarlos, ya Dios los ayudó. Si les dio el don de la fe, el mismo espíritu de fe. Apóstol, pues en este día queremos invitarlos a que nos escriban, graben estos programas, pidan material gratuito y entren en este espíritu de fe, comiencen a editar su confesión y a declararse como Dios dice que ya están bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima. Bendecidos.